se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver de pronto la gestión cultural o la gestión con un festival de música o qué tiene que ver con la música o con lo que ustedes hacen como intérpretes? Y yo pienso que el tema de la gestión empieza a atravesarnos a todos los músicos desde un primer momento cuando decidimos estudiar música. ¿Y cómo hago para cambiar acá un momento? Ya. ¿Y qué pasa? Que cuando decidimos estudiar música, estamos muy contentos de chiquitos aprendiendo a tocar nuestros instrumentos, todo marcha muy bien, todo es perfecto. Y en el momento en el que tenemos que decidir qué vamos a estudiar y pensamos en estudiar música, nos asalta la pregunta y yo sí voy a poder vivir de esto. Entonces pasamos de esa gran pasión que hemos formado cuando chiquitos a un pánico absoluto de, bueno, pero si lo hago, no. Y además, no solamente un miedo que tenemos nosotros generalmente, y creo que a todos nos ha pasado, es un miedo que también tienen nuestras familias, ¿verdad? Entonces muchas veces nuestros papás están ahí diciéndonos, no, pero ¿por qué no estudia otra cosa y deja la música como hobby? O bueno, estudie música, yo lo apoyo, pero igual sigue el miedo ahí de qué va a vivir, qué va a hacer en este país, y yo creo que es algo pues que a todos nos ha pasado en algún momento. Entonces llega ese momento de decidir qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar y como les digo, pues ahí entra el pánico. No es nuestra culpa, no es culpa tampoco de nuestras familias, es culpa de un sistema en el que vivimos realmente, en un país como este para el cual la cultura no tiene un valor palpable. Es un país en el que las artes y la cultura son más como un accesorio y no como un bien necesario e indispensable para la vida en sociedad. Y si bien esa reflexión es muy profunda y no nos compete tanto en esta charla, sí quiero que digamos, hagamos una reflexión para entender la profundidad que puede llegar a tener la cultura y las artes en la vida en colectivo, en la vida en sociedad. Y un ejemplo que salió a relucir mucho, por ejemplo, este año, pues fue la pandemia, con su respectiva cuarentena. Entonces yo les pregunto acá, y es la primera pregunta, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta cuarentena si no hubiéramos tenido el arte de la mano? ¿Qué hubiera sido de nosotros en este confinamiento si no hubiéramos tenido la música, el cine, los libros, las artes visuales, los juegos, el deporte? Porque todo eso hace parte de nuestra cultura. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es decir, ¿cómo vivieron ustedes esta experiencia? ¿Qué les aportó? ¿Qué les aportó el arte en este momento de confinamiento? ¿Qué podrían decir si alguien quiere compartirlo? Porque, por ejemplo, yo voy a decir lo que pude ver de experiencias muy cercanas, y es que la música y el arte llegaron a este momento de crisis a acompañar, por un lado, a sanar a muchas personas, a emocionar, a apaciguar, ¿cierto? A unir, a mandar un mensaje de esperanza en medio de un momento que fue muy incierto. Digamos, ya ahorita estamos, yo siento que trascendiendo un poco y superando esta situación, pero un momento muy incierto en lo que eso pasó. Entonces, ahí podríamos ver solamente con ese ejemplo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo, la función profunda que tiene el arte y la cultura, ¿sí? En la vida de los seres humanos. ¿M? Pero en este país eso no está tan valorado. Entonces, la realidad, que es pues una realidad triste, es que Colombia es un país con muy pocas oportunidades para los músicos, no solamente para los músicos, en general para los artistas, pero pues ahí no hay que angustiarnos, o sea, que el sistema sea así, nosotros no, pues digamos que ya no podemos hacer nada, el sistema es así, pero sí podemos empezar a cambiarlo poco a poco con nuestras acciones y con la manera en la que nos enfrentamos y la actitud que tenemos frente a ese sistema. Y ahí entra la gestión. Entonces, si bien nosotros no tenemos la culpa de que el sistema sea así, nosotros sí tenemos la responsabilidad de comprender cuál es esa realidad en la que vivimos, es decir, esta que estamos mencionando, que es un país con pocas oportunidades laborales para los músicos. Y cuando por fin damos ese salto y nos arriesgamos a decir, pues sí, yo voy a estudiar música, pase lo que pase porque es mi pasión y porque quiero hacerla, pues de cierta manera tenemos que enfrentarnos a ese sistema y de cierta manera vamos a empezar a cambiarlo, porque si no lo cambiamos, las oportunidades laborales van a seguir siendo muy bajitas y finalmente nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando digo que nosotros vamos a empezar a cambiarlo, ¿a qué me refiero? A lo que les decía en un principio. Vamos a tratar de encontrar el camino por el que vamos a andar.
dependiendo de nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestras metas personales, que para cada uno son muy diferentes, ¿cierto? Porque yo soy Irene y tengo unos gustos supremamente diferentes a los que tiene, por ejemplo, María Camila o los que tiene Felipe. Mi énfasis es completamente diferente al de ustedes, por ejemplo. Em, y me gustan muchas otras cosas, además de la música, por ejemplo. Hay gente que de pronto le gusta la música y el cine, a mí me encanta la música y el periodismo. Todos somos tan diferentes que cada quien tiene que empezar a encontrar ese camino que va a tomar. Y, como les decía, si ese camino no existe, si no está tan claro en lo que nosotros tenemos preconcebido, que es el estudio de la música, podemos dibujar nuestro propio camino y podemos empezar a caminar por encima de él. Porque si no lo hacemos y si solamente nos quedamos con lo que nos están mostrando, va a ser muy difícil y vamos a seguir teniendo las mismas oportunidades bajitas que siempre hemos tenido. Entonces, para eso, para construir ese camino o para dibujar esa puertica que les digo que nosotros abrimos cuando no existe, se requieren dos cosas clave: la gestión y la creatividad. Y la buena noticia de eso es que la gestión y la creatividad son como dos músculos que uno entrena cuando va al gimnasio. Y están disponibles para todos, todos lo tenemos, todos tenemos esa capacidad, simplemente hay que empezar a ponerla en práctica y empezar a hacer cosas diferentes, a pensar un poquito por fuera del molde. Entonces, yo les quiero mostrar acá una cosa que para mí es, de pronto va a sonar un poquito, pues, como dura, pero es la verdad, pienso yo, pues esta es como mi concepción. Cuando nosotros estudiamos interpretación, nos dicen que hay como cuatro caminos para tomar. Uno de esos caminos es ser solista, el otro camino es ser músico de orquesta, el otro camino es ser músico de cámara y finalmente otro camino es ser profesor. Esas son como las cuatro opciones que tenemos como intérpretes. O no sé ustedes qué piensan, si sienten que hay otras y quieren contármelo, pero desde donde yo lo he podido ver, yo siento que estas son como las cuatro cosas que nos plantean y después de eso es como que pues no hay más. No sé qué piensan ustedes, si están de acuerdo o están en completo desacuerdo. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues si nos damos cuenta, yo les llamo a esto el molde porque siento que es como una cosita así muy reducida donde solo cabe una galletica, o en este caso caben cuatro galletitas. Pero no hay opción para una galletica en forma de muñequito o una galletica más grande o una galletica diferente, sino que son estas cuatro piecitas nada más. Y es muy difícil pensar que todas las personas que se están formando para ser intérpretes, además de diferentísimos instrumentos, además con diferentísimos gustos, van a poder caber en cada uno de estos moldes. Y como ya veíamos, Colombia particularmente es un país difícil, difícil, sí. Entonces acá hay muy pocas orquestas, por ejemplo. Entonces ser un músico de orquesta es una cosa que no es una oportunidad, sino un privilegio, que es diferente, ¿no? Una oportunidad, pues es una puerta que está abierta, por la cual todo el mundo podría pasar si tiene las capacidades. Y un privilegio es una puerta que está casi que cerrada y solamente muy poquitas personas la van a poder abrir. En este caso, pues nos pasa eso porque en Colombia pues no somos un país de orquestas. Por lo tanto, también ser solista se complica. Yo no digo que no se pueda, claro que se puede, o sea, si uno quiere ser solista, pues tal vez vivir económicamente de eso en Colombia va a ser un poco complejo, pero si tu pasión es esa y quieres además quedarte en Colombia y no irte de Colombia y ser solista en Colombia, podrías hacerlo y financiarte con otra cosa al lado. Sí, porque seguramente no vas a poder ganar plata siendo solista en Colombia. Pero si quieres ser solista y ese es tu sueño, pues el consejo es pues busca ser solista fuera del país, ¿no? Eso se podría. Ser músico de orquesta, si tu decisión es quedarte en Colombia, también se complica un poco, pero es posible. Pero tal vez en el camino vas a tener que hacer algunos sacrificios o vas a tener que dedicarte a otras cosas como mientras llegas o consigues entrar a este puesto. Ser músico de cámara es completamente posible, todos podemos hacerlo. Ahí lo que se requiere es de mucha gestión, porque un músico de cámara pues necesita mover pues todo lo que hace, sus conciertos, necesita gestionar el repertorio, necesita armar los ensayos, buscar los escenarios para tocar, buscar las giras para salir a viajar, buscar los recursos económicos para sostenerse, que sobre todo es lo más difícil. Y ser profesor finalmente, que es una de las vacantes, pienso yo, que son más ocupadas por todos los intérpretes graduados en este país y me parece muy chévere, pero en los pregrados no tenemos herramientas
para ejercer correctamente como profesores, y yo esperaría que en algún punto las academias y las universidades empezaran a preguntarse por esto para dar estas herramientas desde el pregrado. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que el molde es bien chiquitín, ¿sí? Y ya es bien chiquitín para todas las personas que están ahí, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para diferenciarnos dentro de ese molde o para lograr salirnos de ese molde y hacer algo que también nos gusta? ¿Mm? Si solamente vemos estas cuatro opciones, es probablemente que no nos sintamos completamente a gusto, bien sea emocional o económicamente, ¿sí? Porque si yo siento que no llegué a ser solista, tal vez me voy a frustrar, me voy a decepcionar y veo que las otras opciones no van conmigo y no hay más opciones, pues es un poco complejo. Pero la buena noticia es que hay muchísimas más opciones. Son infinitas las opciones. Porque como les digo, si no vemos ahí dibujada la puerta, nosotros mismos la dibujamos. Entonces, para ser un poquito más clara con esto, quiero contarles como mi experiencia personal con el tema, y es que a mí me encanta ser músico de cámara, me encanta tocar clarinete, me encanta tocar con mi grupo, pero yo me di cuenta que yo económicamente no estaba pues viviendo de esto. Mm, y que además yo tenía otra pasión muy grande, desde siempre la he tenido, que es el periodismo, y dije, bueno, ¿y si yo empiezo a unir la escritura con la música? ¿Qué sale de ahí? Y de ahí salió un campo que se llama el periodismo musical. Y de pronto eso no existía. Y cuando yo me salí por ese campo empezó a existir, o cuando otras personas se salieron por ese campo empezó a existir ese que se llama periodismo musical. ¿Y qué hicimos ahí? Pues nos salimos del molde y creamos otra galletica en otro moldecito que ya otra persona puede ocupar. Entonces lo que estamos creando es más oportunidades. Y eso es muy bonito porque cada vez cuando a alguien se le ocurre hacer algo más, como por ejemplo también este festival, esta iniciativa, es una iniciativa que lógicamente tiene que ver con la gestión, porque pues tiene que organizar una serie de cosas con una serie de recursos para pues poder lograr una meta, ¿cierto? La meta es cualificar la formación de los estudiantes de cuerdas o lo que sea, pero tiene una meta específica y tuvo que gestionar muchas cosas en el medio. Entonces es una nueva oportunidad que se abre, ¿sí? Y un ejemplo también de esto es que la gestión cultural, por ejemplo, antes no era un campo de estudio, ahorita es un pregrado, también existe como especialización, existe como maestría, pero antes no, es decir, los gestores eran empíricos, porque como dije al principio, todos somos gestores, o sea, a todos nos atraviesa la gestión. Ahorita, por supuesto, es un campo que tiene su teoría y su práctica, pero antes no lo era en un principio. Y cuando alguien decidió que eso se podía hacer y que eso se podía teorizar y que eso se podía convertir en un área del conocimiento, pues ¿qué pasó? Se salió del molde, creó un nuevo molde que todos podemos ocupar. Entonces, esa es una de las cosas más bonitas que trae la gestión en mi percepción, y es que podemos empezar a crear oportunidades que antes no existían, y con eso podemos empezar a cualificar un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, para las demás generaciones que vengan, tal vez nosotros vamos a haber construido, aunque sea un pequeñito escalón por el cual ya va a poder subir otra persona y va a poder construir desde ahí. Y eso, por lo menos a mí, me parece apasionante. Entonces, hay dos opciones que uno tiene que pensar muy bien también para ser verosímil y para también tener en cuenta esas metas que uno tiene. Si uno se quiere quedar en Colombia, hay que pensar muy bien esto que les digo. O sea, hay que saber muy bien dónde está uno aterrizado para saber qué es factible y qué no es factible, porque ya no depende de uno, como que si quiero ser músico de orquesta, pues yo qué hago si no hay orquestas. ¿Puedo crear una orquesta para yo ser músico de esa orquesta? Claro que sí, gestiónala y créala, por ejemplo. Pero si quiero pertenecer a una de las ya existentes, pues yo tengo que ser también muy verosímil, es decir, tengo que saber la factibilidad de que eso puede suceder o va a ser complicado de que suceda. Si mi meta es, por ejemplo, ser un solista, pues de pronto tengo que pensar si Colombia es mi lugar o si debo de pronto salir, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de cosas que yo digo es importante tener en cuenta para la gestión. Bueno, entonces, cuando encontramos los vacíos que hay, ¿sí? Y en este caso ya hemos visto que acá hay pocas oportunidades laborales, lo que encontramos es una oportunidad. Y acá me gusta esta metáfora de los dos vasos que les puse en esta presentación. Y es, a un lado tengo un vaso vacío que se está llenando por una jarra de agua. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el vaso está vacío, entonces tiene la capacidad de recibir, de llenarse, de encontrar algo que lo ocupe. Pero si el vaso, como el otro lado, está completamente lleno, si yo le echo más agua, se empieza a derramar.
Entonces, ¿qué sucede con esto para que me entiendan? Vamos a llamar que el vaso vacío es el vaso de las oportunidades laborales para los músicos en Colombia, es decir, está semivacía. Si por el contrario entonces tengo el vaso lleno, que lo vamos a llamar las oportunidades para ser músico de orquesta en Colombia, que ya están copadas, por ejemplo, y yo con más agua, y llamemos al agua la cantidad de intérpretes que se forman para ser músico de orquesta, intento llenar ese vaso no le van a caber más músicos, se empieza a derramar porque eso ya está copado. Eso es lo que pasa en este momento, ¿sí? Tenemos copadas los cupos para estar en una orquesta en Colombia y hay muchos músicos formándose con la idea de pertenecer a ellas. Si yo sigo intentando en ese mismo vaso ocuparlo con los músicos que se están formando, nunca lo voy a lograr. Necesitaría tener más vasos para poder llenarlos con los músicos de orquesta, que los músicos que se están preparando para ser músicos de orquesta. ¿Mm? Entonces, tengo el vaso vacío, que es una oportunidad para llenarla con lo que yo quiera, solamente tengo que ir a buscar el agua. ¿Con qué lo quiero llenar? Hay muchas opciones para hacer cosas en Colombia. Puedo crear una nueva orquesta, puedo crear una banda, puedo crear un nuevo grupo de música de cámara, puedo hacer nuevas producciones para músicos, producciones audiovisuales. Eso, por ejemplo, en el país no existe mucho. Entonces, es un vacío que yo puedo llenar porque no existe y lo puedo llenar fácilmente. O sea, me lo va a recibir. Y como me lo va a recibir, se va a destacar dentro de los demás vasos, porque los demás ya se están regando, por así decirlo, pero el otro está vacío y listo para recibirlo. Bueno, es una metáfora de que de la crisis podemos llegar a la oportunidad o del vacío podemos sacar muchas ideas. Y ese es uno de los primeros pasos de la gestión, de hecho. El primer paso de la gestión es encontrar una necesidad o encontrar un vacío para yo tratar de solucionarlo creativamente. Ese es el primer paso de la gestión. Un vacío o una necesidad o una carencia o algo que yo quiera hacer, pero que además veo que no se está haciendo. Y si yo le encuentro una solución creativa a eso, encuentro un modelo de negocio, llamémoslo, o un modelo sostenible o un modelo de un proyecto que puede ser exitoso. Y ese es el primer paso. Entonces, la gestión en ese orden de ideas no solamente se enfoca en ser una gestión, en un área del conocimiento, en un área que toca estudiar en una universidad. La gestión como concepto grande es un vehículo o una herramienta que nos permite conseguir los recursos necesarios para conseguir esa meta. Entonces, por eso les digo que la gestión es una cosa que todos llevamos y que es transversal para todos y que además en todo lo que hacemos la necesitamos. Pónganse a pensar, todos ustedes tienen un concierto mañana de su instrumento. ¿Cuál es la principal meta que quieren conseguir? Que el público llegue a su concierto, ¿cierto? Que alguien vaya a verlos, porque pues uno no toca para uno solo. ¿Cuáles son los recursos necesarios para alcanzar esa meta? Yo necesitaría el público, necesitaría decirle comunicarle a esas personas cuándo es mi concierto, qué fecha es, por qué no se lo puede perder, qué es lo que va a tener de bonito ese concierto que debe ir al mío y no al de mi compañero, por ejemplo. Y entonces cuando yo hago eso, empiezo a gestionar, ¿cierto? Empiezo a comunicar, empiezo a lograr una serie de recursos para conseguir mi meta. Entonces, desde ese ejemplo tan sencillo como el concierto que voy a tener mañana y que necesito que se llene, ya tenemos que gestionar. Ya tenemos que gestionar una serie de cosas. O si quiero organizar un concierto, también tengo que gestionar un escenario, por ejemplo, porque si mi meta es presentar un concierto en un escenario, bien sea virtual o bien sea presencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a conseguir el escenario? ¿Cuáles van a ser mis recursos técnicos, mis herramientas, por dónde lo voy a transmitir? ¿O cuántas personas pueden entrar a ese lugar o pueden verme a través de un computador, etcétera, etcétera? Y todo esto que yo hago en el medio es gestión para conseguir una meta. Ujú. Entonces, sí ven que la gestión hace parte de absolutamente todo lo que hacemos y que puede parecer muy sencillo, muy simple, pero todos lo hemos hecho alguna vez, todos, absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que necesitamos desarrollar más ese musculito de la creatividad para empezar a pensar un poquito más, ya no desde la parte artística, sino desde la parte del emprendedor o del vendedor,
que nos falta mucho como artistas porque no nos lo han inculcado, pero que si estamos hablando de cómo la gestión nos cualifica a nosotros en la vida profesional y laboral, es decir, que podamos tener mejores oportunidades, una estabilidad económica, pues necesitamos empezar a pensar en el valor de lo que hacemos y en cómo lograr venderlo, entre comillas, a las personas que les interesa. Ese venderlo lo podríamos reemplazar por posicionarnos o por llenar una sala de conciertos o en efecto vender las boletas de ese concierto o los discos que mandé a hacer o conseguir más seguidores en Spotify para que me lleguen más regalías de la música que acabo de subir allí, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos empezar a pensar un poquito más desde esa visión empresarial, un poco, y no solamente desde esa visión artística, que ya la tenemos, ya es lo que hacemos naturalmente, pero necesitamos empezar a gestionarnos para cumplir una meta también un poco más sostenible. No sé si hasta acá tengan preguntas o tengan comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Los demás, además de Maca y Felipe, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algo que no se haya entendido de pronto? Todo el mundo bien. Bueno, entonces, como les decía, em, hay otra cosa que pasa en las academias y es que las academias tampoco tienen en cuenta esto. ¿M? Pero es muy bonito cuando uno empieza a preguntarse por estas necesidades por fuera de la academia, porque ahí volvemos a lo mismo. Estamos empezando a crear oportunidades que no estábamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a, por ejemplo, eh, no sé, si yo quiero ser profesor, ¿cómo voy a conseguir mis alumnos? O si yo quiero hacer este festival, ¿cómo voy a lograr que todas las personas que están hoy aquí conectadas se conecten? ¿Cómo voy a realmente lograr esto? Entonces, todo eso pues pasa por esta línea de la gestión. Y acá hay una cosa muy bonita y es que para mí la pasión, esa de la que hablábamos al principio, solamente se convierte en propósito cuando logramos compartirla con los demás. Si no podemos compartirla, pues prácticamente no hemos hecho nada. Y volvemos a pensar en lo mismo. Si mi pasión es tocar el clarinete, solamente en el momento en el que yo puedo empezar a compartirlo con los demás, esa pasión, además de pasión, se convirtió en propósito, en vocación, porque estoy logrando la meta final, ¿sí? O si yo quiero ser profesor, mi pasión solamente se convierte en vocación cuando tengo a quien replicarle mis conocimientos, ¿cierto? Entonces, para mí esa es como otra definición muy bonita de gestión em, que me parece muy importante tener en cuenta, porque a veces nosotros pensamos que no es necesario para un músico pensar como piensan los artistas comerciales, por ejemplo. ¿Sí? Que ellos se piensan también como un producto, ¿sí? Como algo que requiere ser, pues venderse, por así decirlo, que requiere ser comunicado, divulgado, difundido, conocido. A los músicos nos cuesta mucho eso, nos cuesta mucho como trabajar en nuestra imagen, trabajar en los videos que subimos a YouTube, trabajar, por ejemplo, en la manera en la que hacemos un programa de mano, hacemos una reseña de nosotros. Y a veces somos muy descuidados con eso. Pero si se fijan, si alguien pensara, ese es uno de los grandes vacíos que tenemos. Y si algún músico dijera, yo me voy a aprovechar de ese vacío para destacarme entre todos los demás, podría ser algo realmente valioso. Entonces acá les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no tienen videos en su canal de YouTube que están ocultos, que están privados, porque pues tampoco están tan contentos con el resultado, que de pronto no están grabados con la mejor calidad de audio, con la mejor calidad de video? Y esa es la carta de presentación de un artista. ¿Quiénes tienen muy claro que YouTube, por ejemplo, es la principal herramienta de cualquier músico? Pues los artistas comerciales, pero los artistas clásicos, por ejemplo, y en Colombia más que todo, no lo tenemos tan claro y no lo estamos aprovechando. Pero si nosotros cogiéramos esa oportunidad que hay ahí, de que nadie más lo haya hecho, y yo dijera, yo como Irene Litvak, lo que quiero a partir de ese momento es venderme como solista y lo voy a hacer solo a través de YouTube. ¿Quién me dice que no puedo hacerlo si nadie más lo ha hecho? Entonces, si yo soy la primera, me voy a destacar. No solamente me voy a destacar, seguramente voy a lograr mi meta, pero además, después de que alguien vea que eso sí funciona, voy a crearle ese caminito ya listo para que otro lo siga. ¿M? Eso se llama propuesta de valor y es el segundo paso de la gestión. ¿Se acuerdan cuál era el primero?
El primero era encontrar un vacío para crear la oportunidad, ¿cierto? En el vacío, en la necesidad, encontrar una solución creativa para poder llenar ese vacío. Y el segundo es, ¿cuál va a ser esa solución creativa? ¿Qué es lo que va a tener como propuesta de valor? O sea, ¿qué te va a hacer destacar entre todos los demás vasitos que habíamos puesto, el lleno, el vacío, o entre todas las demás galletitas, cuál va a ser tu diferencial? ¿Cuál va a ser? Y puede ser de muchos tipos. Puede ser que yo me voy a diferenciar porque, no sé, mi apariencia física o mi manera de vestirme en un concierto va a ser mi diferencial y yo lo voy a explotar al 100%, pero es que además eso tiene unas razones bien justificadas y yo me voy a vender así. Eso puede ser una. O mi diferencial puede ser que yo todos los productos que tenga para hablar de mí como artista van a ser muy pulidos. Entonces yo, en vez de tener un video en YouTube grabado a una sola cámara, voy a hacer un videoclip como lo hacen los grupos comerciales de cualquier otro género, a varias cámaras, con distintos planos, con una locación muy bonita, tocando música de Mozart. Y eso yo no lo he visto casi. Entonces eso puede ser una gran propuesta de valor, ¿cierto? Y ahí ya con eso estamos empezando a destacarnos de entre todo ese mar de intérpretes o de otros músicos que están ahí haciendo lo mismo, porque es que además yo no sé por qué todos los músicos clásicos parece que en la academia nos dijera que todos tenemos que comportarnos de la misma manera. Entonces, hacemos un concierto y todo el mundo hace lo mismo para invitar al concierto. Crean un evento en Facebook y por ahí rotan una cosa en WhatsApp y ya, cuando hay un montón de posibilidades en la comunicación, en el marketing que podríamos aprovechar si aprendemos, ¿sí? Si aprendemos y nos ponemos a mirar qué hacen otras personas de otras disciplinas para, por ejemplo, vender sus productos. Así sea un producto, un chocolate, pero ¿cómo venden ese chocolate? Y yo, por qué yo no puedo difundir lo que yo hago de esa manera? Entonces, ahí viene otro temita y es que yo pienso que para todos los que estamos formándonos como músicos y como artistas en Colombia y que queramos quedarnos acá, debemos tener herramientas de distintas disciplinas que nos permitan agarrarnos en momentos de crisis y decir, esto me puede funcionar para yo poder crear esa sostenibilidad que necesito o para poder vivir perfectamente de mi pasión, que es la música. Entonces, si yo sé de disciplinas como la gestión, que es todo esto que les estoy contando, que es muy sencillo, o sea, claro, hay muchas más cosas, pero es tan sencillo como entender que uno tiene que tener una propuesta de valor para llenar un vacío. Por ahí se parte. Em, si yo sé cosas, por ejemplo, de escritura, porque necesito comunicar lo que yo hago, porque necesito formular un proyecto con el cual voy a aplicar a una serie de recursos, ya voy ganada también. Si yo sé cosas o no sé cosas, pero me asesoro con personas que sepan de imagen, de cómo necesito producir un video para mi grupo de música de cámara que se destaque entre todos los demás videos de los otros grupos de cámara que se están presentando al mismo concurso, ya también estoy ganada. Si yo tengo que presentar una audición, además de la parte musical, yo no estoy hablando de eso porque eso se supone que eso pues siempre tiene que estar en el mejor nivel, pero además de la parte musical, ¿qué voy a hacer para diferenciarme en esa audición? ¿Sí? Yo estoy presentando una audición de una orquesta y me lo han dicho muchos amigos que pues que se la pasan presentando audiciones, es yo me pongo a investigar el perfil de los jurados. ¿Qué es lo que más se fija ese jurado? ¿Cómo toca ese jurado? ¿En qué orquesta toca ese jurado? Entonces, ¿en qué se fijan sobre todo en esa orquesta? Ah, no, entonces yo lo que le voy a apuntar en esta audición es sobre todo a tocar lento, pero tocar todo muy pulido. Yo no voy a apostarle a la velocidad, por ejemplo. Sí, estoy poniendo ejemplos, pero hasta en esas cosas básicas tenemos que pensar yo cómo me voy a destacar y qué voy a hacer de diferente a todos los demás, porque somos muchos, 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 muchos. Solamente en Colombia, piensen cuántos violinistas hay, piensen cuántos chelistas hay, piensen cuántos pianistas hay, cuántos clarinetistas, cuántos directores, cuántos profesores. Son muchos, demasiados. Y ya vimos que el moldecito ese de opciones es tan reducido que para yo poder caber en alguno de esos, pues realmente tengo que estar haciendo algo diferente, además de lo que ya sé hacer como músico. De lo contrario, va a ser muy difícil ocupar un lugar. Y suena duro, pero es la verdad, pero también es apasionante darse cuenta que uno tiene muchas posibilidades para buscar que de pronto pues no conoce y también otras capacidades, otros gustos, otros intereses que si uno empieza a explotar, puede decir, wow, acá encontré mi propuesta de valor y nunca había pensado en eso.
Y en ese sentido también pues me gustaría compartirles algo y es el tema de la zona de confort. La zona de confort es cuando uno está en su lugar seguro, ¿no? Entonces, no, pues yo ya sé tocar clarinete, ya, lo que venga, pues vendrá. Cuando yo me doy cuenta que eso no pasa, que en realidad las oportunidades hay que alcanzarlas, empiezo a entrar como en una zona de pánico, que lo que me hace es empezar a exigirme nuevas cosas. Bueno, sí, yo ya sé tocar el clarinete, pero pues todos los días puedo ser mejor, ¿cierto? Entonces empiezo a extralimitarme, empiezo a expandir mis límites. Y cuando empiezo a expandir mis límites, empiezo a encontrar que ya estoy en otro nivel, acá, un poquito más grande, y que en ese nivel fue que aprendí muchas cosas. Y que cuando yo realmente llegué a aprender esas cosas, fue que empezó a surgir la realización o la magia o las cosas buenas o esto que nos dicen de que, el que siembra recoge, ¿sí? Eso es después de que uno empieza a tener esa extralimitación, a superar sus límites, a ir un poquito más allá de lo que uno sabe. Y en ese sentido, nos tenemos que poner en un lugar no de confort, sino un lugar incómodo, un lugar de inseguridad en el que tenemos que empezar es a preguntarnos, ¿yo qué más sé hacer? ¿Yo qué más puedo hacer? ¿Yo qué otras perspectivas no he visto, no he pensado, no he mirado que pueden enriquecer eso que ya sé hacer? Entonces piénselo todos ustedes desde ahí. Lo mismo, en la próxima clase que vayan a tener con su profesor, ¿qué va a destacar su profesor que no había destacado antes de ustedes? ¿Con qué van a llegar para sorprenderlo un poco más, para diferenciarse del alumno que acaba de salir de la clase, por ejemplo? Eso puede ser una buena pregunta. Desde las cosas más sencillas, podríamos empezar a pensar en cuál es nuestra propuesta de valor siempre. Bueno, entonces, estos son los pasos resumidos de lo que les estaba yo contando, ¿no? Entonces, los pasos de la gestión, súper simplificados en mis palabras, básicamente serían esto. Y identifica un problema o un vacío o una necesidad y piensa cómo puedes resolverlo. Ya pusimos el ejemplo. Un vacío, un problema, una necesidad, puede ser que no hay muchos puestos de trabajo para los músicos en Colombia y yo necesito de alguna manera resolver ese vacío, esa necesidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inventarme mi propia orquesta, voy a inventarme mi propia escuela, yo qué sé, ¿sí? Ese puede ser un vacío y yo tengo que pensar de una manera, sí, de una manera creativa cómo lo voy a resolver. Les pongo el ejemplo con mi propio proyecto. Yo que encontré que en Colombia pasan muchas cosas, hay muchos músicos, todos son increíbles, se tocan demasiados géneros, pero uno nunca sabe qué es lo que está pasando. No conoce a nadie, no hay un medio que me cuente qué es lo que está pasando a nivel musical, yo no encuentro en un periódico todo lo que sucede en materia de conciertos o que mi amigo se acaba de ganar una beca súper importante y eso no sale en ningún medio de comunicación. Y yo, pues desde mi pasión, porque eso es lo otro, siempre conectando con las pasiones de uno, yo dije, pues a mí me encanta la comunicación y el periodismo. Y encuentro que en periodismo esto no, yo no lo estoy viendo reflejado. O sea, es que pasan cosas increíbles y yo no las veo reflejadas. Yo dije, bueno, pues yo quiero empezar, así sea difícil, así me toque pues desde cero, con los recursos que tengo a la mano, yo quiero empezar a hacer un medio de comunicación en el que yo pueda contarle a la gente todas esas cosas que me parecen muy importantes que la gente sepa y también a crear una serie de contenidos sobre la música para público en general, que el público en general deje de preguntar uno qué hace estudiando música, ¿sí? Que algún día ese público pueda entender que la música es tan esencial como se dio cuenta que era esencial en esta pandemia, ¿m? Que es un valor indispensable y no accesorio, y lo mismo la cultura. Entonces yo dije, bueno, quiero empezar a crear contenidos que la gente pues le permitan ver la importancia que tiene esto y además todo lo que sucede en nuestro país. Entonces encontré un vacío que era la falta de comunicación y dije, ¿cómo voy a resolverlo? Pues voy a crear un medio de comunicación dedicado a la música. Entonces es un ejemplo, ¿sí? Segundo paso, crea tu propuesta de valor, lo que habíamos hablado. ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo te vas a destacar? ¿Qué vas a hacer de diferente al otro medio de comunicación que haya? ¿Sí? Entonces, en mi caso, pues yo miré un par de medios de comunicación especializados en música y yo dije, están muy chéveres, pero veo que casi todos son escritos. ¿Cómo me voy a diferenciar? Pues voy a tratar de hacer mucho contenido audiovisual. Sí, entonces voy a arriesgarme con los podcasts. No lo sé hacer, pero voy a arriesgarme con los podcasts. Voy a arriesgarme a hacer unas cápsulas de video y quiero diferenciarme por ese lado. Pero además, otra cosa que había visto yo es que los medios especializados hablaban o de música clásica o de música colombiana.
como si fueran dos cosas completamente aparte, que nunca han estado conectadas. Y yo dije, para mí son completamente, pues están completamente ligadas y hacen parte de nuestra identidad plenamente. Y yo dije, yo quiero que el medio abarque ambas cosas y además otras músicas como el jazz, otros géneros populares como el jazz. Entonces yo dije, bueno, esa va a ser mi propuesta de valor porque no conozco un medio que haga los tres. Entonces esa es la diferenciación, ¿cierto? Entonces ahí vamos en el segundo paso de la gestión. Formula tu propuesta, es decir, comunícala. Esa es la otra parte muy importante de la gestión. Gestión, creatividad y comunicación. Porque si tú no tienes cómo contarle a una persona que está interesada en tu proyecto o en ti como artista o en ti como alumno, si no sabes cómo comunicarle eso a esa persona, pues todo lo que hiciste antes va a quedar perdido. Entonces, cuando uno empieza a gestionar un proyecto, por ejemplo, un proyecto como este festival, o un proyecto como Mi Medio, o un proyecto como una orquesta, o como un grupo de cámara, normalmente van a necesitar recursos económicos. Y esos recursos económicos, pues se van a conseguir con patrocinadores, con aliados, con bolsas de concurso, de convocatorias, y para poder aplicar todo eso o mostrarle eso a esos patrocinadores, normalmente nos van a pedir un proyecto escrito, ¿sí? Además, para mí es básico, lo que no se escribe no existe. Es mi manera de pensarlo, ¿sí? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero las palabras quedan en el aire. Entonces, ¿qué mejor que uno poder escribir? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto que tú tienes? ¿O cuál es tu meta como artista, por ejemplo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde te proyectas? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué necesitas para lograr todo eso? Si tú lo escribes y lo tienes puesto en un documento, primero tienes una hoja de ruta que te va a servir para todo. Si lo pensamos desde los proyectos es más fácil porque, claro, te van a pedir un proyecto escrito, tú lo pasas para poder conseguir un recurso para tu orquesta, listo. Pero si lo piensas como artista, supongamos, Irene Litvak, ¿a mí para qué me sirve tener escrito yo para dónde voy, yo qué quiero? Supongamos que yo me quiero ir a estudiar fuera del país o supongamos que yo quiero entrar a estudiar a tal universidad. Normalmente las universidades le piden a uno una cosa que se llama carta de motivación. Desde eso tan sencillo, desde eso tan sencillo. Si tú no tienes bien escrito eso y planteado por qué te motiva a estudiar música en esa institución o porque tú eres un buen candidato, propuesta de valor, porque yo y no el otro, ¿sí? Porque yo soy un buen candidato para aplicar y porque deberían darme ese cupo a mí y no al otro, propuesta de valor, pues no vas a lograrlo. Entonces, desde esas cosas tan básicas, tanto a nivel personal como a nivel de proyecto más grande, es importante que sepamos comunicar qué queremos y por qué lo queremos. Desde que nosotros tengamos muy claro cuál es esa propuesta de valor y por qué yo la voy a cumplir, o sea, como tratar de prometerle a esa persona que es que yo voy a cumplir con esa propuesta de valor, va a ser mucho más fácil acceder a todos los recursos que necesitamos. Entonces, ese sería el tercer paso, ¿sí? Busca a quien le interesa y encuentra aliados. Es decir, si yo necesito plata para mi medio de comunicación, yo me puse a pensar, ve, esto a quién le puede interesar. Yo, bueno, pues esto le puede interesar a personas que hagan festivales y necesiten comunicarlo, o a universidades que necesiten comunicar sus programas o sus talentos de esas universidades, o le puede interesar a una persona natural que se quiere promocionar como artista y necesita un medio que le saque pues información al respecto. Entonces los busco y empiezo a hacer alianzas. ¿Y de qué se tratan las alianzas? De un gana-gana. Yo te voy a dar algo y tú me vas a dar algo a cambio. No necesariamente tiene que ser plata. Yo te voy a publicar un artículo a ti y tú, por favor, dame visibilidad de mi marca que es nueva. Mencióname en tus redes sociales y yo me posiciono. Gana, gana, ¿cierto? Y ahí no hay plata de por medio, por ejemplo, ¿sí? Pero es un aliado que encontré, ¿sí? Y eso se hace mucho. Por ejemplo, si yo le dijera, oye, Felipe, Felipe, yo quiero ser tu aliada mediática del festival. Yo te publico toda la programación, te saco noticias, cuento todo lo que te estás haciendo y yo solamente te pido a cambio que pongas mi logo en todo lo que yo publique en tu página web y en tus redes sociales me menciones como aliada. ¿Eso a mí de qué me sirve? Que si estoy empezando a darme a conocer, pues voy a atraer nuevos seguidores. ¿A Felipe de qué le sirve? Que las personas que a mí me están viendo, que de pronto no conocen del festival, empiecen a conocerlo y pues se agenden para todas las actividades que tienen, ¿cierto? Gana, gana. Entonces buscas aliados, buscas a quién le interesas y lo haces.
Y aquí viene la última parte que a mí me parece que es la que no tenemos nunca presente los músicos y los artistas, y pues por eso les digo que hasta el momento no hemos estado hablando de plata, pero ponle valor a eso que tú haces. Ponle valor y deja de pensar un poquito ya desde la perspectiva de artista, de que amamos el arte y de que lo hacemos por una pasión muy grande que nos mueve, y ponle un valor a eso. ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale hacer este festival? ¿Sí? Y empieza a ir a buscar esos recursos económicos que te van a poder dar la sostenibilidad económica con la que siempre has soñado. Y muchas veces nosotros nos intimidamos mucho por la plata y no tiene que ser mucha plata la que necesitamos. Y cualquier persona, cualquier empresa o cualquier fundación o cualquier persona natural que de pronto diga, me enamoró tu proyecto, estoy segura que estaría dispuesto a brindarte una mano económicamente. Y no es como que yo voy a ir a pedirle, ay, no, mira, ¿será que no? El gana-gana que hablábamos ahorita. Tú me das esa plata, pero es que yo voy a ser tu aliado de aquí a los próximos 8 meses y te voy a sacar todo lo que tú necesitas de información de tu fundación o de la empresa o lo que sea que te esté financiando en este momento. Pero a nosotros nos falta un poquito pensarlo desde ahí, desde el valor. Y si nosotros le ponemos valor y todos los demás pasos anteriores están muy bien, cualquier persona lo va a comprar, ¿sí? Porque entendieron que hay una necesidad verdadera, no inventada, que se está supliendo, que hay una propuesta de valor verdadera que se está supliendo, que es importante para un nicho, para un segmento, para unas personas, que eso está fortaleciendo un sector y que por supuesto apoyarlo, pues es benéfico para todos. Entonces, bueno, pues esa es una manera de pensar ya más resumidamente cuáles son los pasos de la gestión que todos podemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestro diario que hacer, bien sea como artistas, como intérpretes, o bien sea ya como personas que estamos gestionando proyectos un poquito más grandes para crear esas oportunidades de las que hablábamos que tanto nos falta. Em, Y bueno, básicamente lo que quería como concluir con esto es que el problema no es el molde, es decir, el problema no es que hayan solamente estas poquitas opciones, poquitas, porque alguien se puede sentir muy cómodo y muy a gusto dentro de ese molde. Pero el problema no es ese, el problema es pensar que no hay nada más allá de eso y frustrarnos con eso y entonces pensar que esa pasión se va a convertir en pánico. Cuando esa pasión puede todo el tiempo ser pasión, sin entrar por esa angustia, ¿sí? Esa angustia de que dónde están esas oportunidades laborales si pensamos que nosotros mismos podemos construirlas, si pensamos que nosotros mismos podemos, en vez de hacer la galleta, hacer el molde. Y eso es básicamente, chicos, lo que tengo para compartirles hasta este momento, pero quiero escuchar si tienen preguntas o comentarios. No, gracias. Súper. Estoy así como pegadísimo a la pantalla, escuchando cada cosa que dices, porque sí, definitivamente la gestión es un reto gigantesco y nosotros pues inconscientemente pasamos por todos estos pasos que nos dicen, que nos diste, entonces puedo dar fe que realmente es información verídica, que es totalmente aplicable. Espero que todos nuestros participantes hayan tomado nota. Yo te quería hacer una pregunta y es respecto a la gestión de los recursos. O sea, ya cuando uno tiene su propuesta de valor ya establecida y eso, que acá en Colombia, bueno, todo es plata, ¿no? Todo es dinero, ¿no? ¿Cómo hace uno para acercarse a esos recursos? O sea, porque normalmente siempre nos dicen como, no, es que siempre hay plata, lo que pasa es que hay que salir a buscarla, pero ha sido difícil, ¿no? Siempre es Sí, difícil encontrarlo. de acuerdo. Pues hay varias maneras de empezar que también es útil que lo sepamos y ese es otro pasito que debemos tener muy en cuenta y es siempre ser muy curiosos y siempre estar buscando cuáles son las oportunidades que hay tanto en Colombia como por fuera, porque hay muchas convocatorias, muchas bolsas concursables que lo que hacen es ayudar, por ejemplo, a nuevos proyectos a surgir. Y una vez es verdad, no se entera, es porque no busca y porque hay muy poquita difusión de este tipo de cosas. Eso sí, siempre lo va a haber, muy poquita difusión. Pero para empezar, pues hay varias cosas básicas que debemos saber. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, todos los años tiene una beca
pues una serie de becas, una bolsa concursable muy grande de estímulos para proyectos artísticos de toda, y culturales de toda índole, ¿no? Entonces, musicales, de literatura, de danza, de artes visuales, proyectos transmedia, comunicaciones, nuevas tecnologías, en fin, tienen una bolsa grandísima de estímulos que uno puede consultar en la página web del Ministerio de Cultura, metiéndose estímulos Ministerio de Cultura 2020 o en el caso del próximo año 2021. Y bueno, eso es como, son como cosas básicas. Digamos, estando acá en Bogotá, también hay que tener en cuenta que el Instituto Distrital de las Artes y de Artes también saca lo mismo un portafolio de estímulos que apoya con muy buena plata diferentes proyectos. Entonces, y de hecho, pues de una vez les cuento, aprovechando esto, hay una muy buena beca a la que podrían aplicar, por ejemplo, con el festival, que se llama OFB en línea, es una beca de la Filarmónica de Bogotá para proyectos digitales, ¿sí? Como para estrategias digitales. Y este fue el primer año que la sacaron, pero la van a seguir sacando. Y nosotros con Concertante, por ejemplo, no la ganamos. ¿Y qué fue lo que nos permitió generar una serie de contenidos desbordantes? Porque fueron un montón que costaban mucha plata y ellos no lo pagaron. Sí, que básicamente sin ese apoyo económico, pues íbamos a buscar el apoyo económico por otro lado, pero nos íbamos a demorar más consiguiéndolo porque pues eran bastantes contenidos. Entonces, por ejemplo, eso está muy chévere y está chévere saber que todos los años, para los chicos que están conectados y de pronto no los conocen, pueden siempre buscar las bolsas de estímulos de Ministerio de Cultura y de IDARTES. Esos son los dos principales, pero también a veces la Presidencia de la República abre estímulos, por ejemplo, con este tema de la ley naranja y de la economía naranja, que son un poco más dispendiosos de aplicar y que son más difíciles y no aplican para todos nuestros proyectos de pronto, pero pues también se puede observar por ahí. Hay otras becas que ya son internacionales, que vienen de fundaciones distintas o de otras orquestas que están apoyando también como todo el movimiento artístico en Latinoamérica, y ahí toca estar es como muy pilas, buscando con palabras claves literalmente por internet. Digamos que esa es una manera, ¿no? Como los estímulos, que eso está bien, pero pues eso siempre se agota, es un recurso que se agota. ¿Qué sería lo ideal? Uno poder tener un patrocinio constante, estable, ¿sí? Y acá hay una cosa muy importante que no dije, pero que sí es una realidad que debemos tener en cuenta porque a veces uno no, como que no es muy consciente de eso, y es que todas las instituciones culturales de este país, las más grandes, están amparadas por otras más grandes que sí tienen el músculo financiero. Entonces, si esas grandotas tienen que financiarse de otras, ¿por qué uno no? Pongo un ejemplo. La Filarmónica Joven de Colombia, pues es parte de Bolívar da Vivienda. Entonces, ¿quién es el que tiene el músculo financiero? Pues la Fundación Bolívar da Vivienda, que apoya la creación de una orquesta que alguien se inventó como gestionando. Dijo, yo quiero hacer una orquesta de jóvenes porque acá hay mucho talento para exportar y queremos darle una muy buena oportunidad a ellos para que se formen, haciendo una serie de giras, una serie de cosas para que después ellos decidan pues volar con sus carreras, pero nosotros queremos darles esto y entonces ¿a quién les vamos a proponer esto? Ah, no, pues ¿a quién tiene plata? Ah, no, pues Bolívar da Vivienda. ¿Y qué dijo Bolívar da Vivienda? Hay una necesidad con una solución creativa, le apunta a un segmento claro. Si yo como Bolívar da Vivienda le apuesto a eso, mi imagen va a quedar acá, porque los jóvenes talentos de Colombia que van a estar representando después, pues mejor dicho, la selección Colombia de la música, van a estar amparados bajo mi sombrilla. Entonces, ¿quién ganó? Bolívar da Vivienda. Lógico, los chicos también, o sea, gana, gana. Entonces, por ejemplo, eso. Siguiente ejemplo, Iber Academy, que es donde yo trabajo. Iber Academy es una organización dedicada a la educación de niños y jóvenes que está radicada en Medellín, pero pues es para niños y jóvenes de Colombia y Latinoamérica. ¿Quién los ampara a ellos financieramente? Una fundación que se llama Fundación Hilti. ¿A qué se dedica Hilti, que es la empresa? A hacer taladros. ¿Qué tiene que ver eso con música? Nada, ni papa. Y la fundación, porque ustedes saben que las grandes empresas crean fundaciones, pues como para, digamos, disminuir un poco el tema de sus impuestos, la fundación es la que tiene el músculo financiero para apoyar todo el trabajo que hace Iber Academy. ¿Qué hizo Iber Academy? Les contó, les dijeron, vea, nosotros creemos en la música como una herramienta de transformación social. Creemos que así se puede impactar en las regiones, en los municipios, creemos que los chicos pueden tener un mejor futuro. Ustedes saben que Colombia es un país pues, que tiene unas zonas dramáticas, vulnerables, con violencia, con mucha pobreza, pero nosotros hemos visto que con la música podemos ofrecer un mejor futuro y por eso queremos tener educación y entonces necesitamos a alguien que nos patrocine. O sea, ¿qué hicieron ellos ahí?
encontraron una necesidad, plantearon una solución, encontraron a quien le podía interesar, supieron formular su proyecto, supieron comunicarlo, venderlo, ponerle el valor, y le dijo Hilti, ¿cuánto necesitan? Y yo no tengo muy claro cuánto necesitan, pero sé que al año ellos tienen muchos recursos para pagarnos a todos los que trabajamos como nómina y fuera de eso, becar un montón de chicos, darles instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos hablando de que les dieron 5 millones, estamos hablando de cientos de millones de pesos que anualmente y firmemente están patrocinando a esta fundación. ¿Mm? Entonces, lo mismo, la sala de conciertos Luis Ángel Arango. ¿De quién es la sala de conciertos? Pues del Banco de la República, que es el Banco Central, pero la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango muy probablemente no podría sostenerse ella misma, porque la verdad ese no es un proyecto, independientemente no es un proyecto sostenible. O sea, es duro decirlo, pero la sala con la boletería al precio que la vende, que es como a 3.000 pesos, pues no podría sostener todo lo que ellos ponen, ¿no? Un programa de mano, un camerino, la sala espectacular, el mantenimiento, o sea, no, los viajes para los artistas, no, eso lo financia el banco. Y está bien, pues mejor dicho, este es el sistema en el que estamos viviendo, ojalá algún día cambie, pero por el momento nosotros, o sea, si lo hacen los grandes, nosotros que somos los chiquitines, pues también tenemos que empezar a decir, venga, yo quiero hacer esto durante todo el año porque este es el vacío que yo quiero llenar y entonces para eso necesito tanta plata. ¿A usted se le mide o no se le mide? Pero es que a usted le sirve porque cuando yo tenga este medio de comunicación, mejor dicho, que va a ser el boom, para usted va a ser muy bueno decir que usted fue el que me dio la semillita. Sí, entonces básicamente son como, yo lo veo así, hay como dos maneras en este momento, uno son las bolsas de concurso que son como más inestables y otras es empezar a pensar quiénes son esas empresas que tienen músculo financiero y que pueden estar interesados o quiénes son esas personas naturales que a veces funcionan como mecenas, literalmente, en los que uno puede también encontrar pequeñitos aliados, ¿sí? Porque no tiene que ser solamente uno, como yo de este recibo esto, de este otro recibo esta otra cosa. Y eso pues básicamente es lo que yo pienso que se puede hacer con el tema económico. Muchas gracias. Muchas ideas. Muchas. Las vamos a tener muy, muy en Sí, cuenta. El maestro, ay, cuéntame. dime. A nuestro maestro Iván Rendón de la Fundación Cuatro Cuerdas, que es una de nuestras convenios más cercanos, escribe, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál ha sido una de las dificultades más grandes en tu emprendimiento? Esa, la plata. Yo creo que, yo creo que de verdad ese es como, yo no diría que es una dificultad, sino es un desafío. Y sobre todo es un desafío muy grande precisamente porque nosotros nos tenemos que cambiar el chip. Entonces, para mí ese ha sido el reto más grande y es dejar de pensar en que como yo amo lo que yo hago, puedo hacerlo gratis por siempre. ¿Sí? No, yo amo lo que yo hago, pero yo sé el valor que eso tiene y necesito empezar a ponerme el chip de ya verlo desde un emprendimiento. Es que si esto lo hiciera, si las cosas que nosotros hacemos lo hiciera una persona que no fuera músico, ya le estaría sacando plata. Pero como nosotros nunca hemos tenido esas herramientas ni en el pregrado, ni además nunca nadie nos lo inculca, pues tenemos es que empezar nosotros mismos a despertar esa curiosidad, ¿sí? Y a empezar a ver cuáles son esas herramientas de financiación a las que podemos aplicar. Ah, bueno, la otra cosa que también me parece maravillosa y en la que yo no creía para nada es el crowdfunding. Yo no, de verdad, yo no pensaba que, o sea, a mí se me hacía completamente ilógico que la gente pudiera donarle a uno y llegar a una meta así, pero yo he visto unos resultados increíbles y he visto que muchos proyectos culturales empiezan de esa manera y consiguen por ese mismo medio muchos patrocinadores estables, porque dicen, oye, yo conocí tu proyecto por esa campaña que lanzaste crowdfunding y me interesa mucho poder colaborarte mensualmente con una cuota, por ejemplo. A mí eso me parece una locura, o sea, yo de verdad nunca pensé, o sea, era súper incrédula, pero eso también funciona mucho. Entonces, sí, uno de los principales desafíos para Concertante ha sido el tema del dinero. Igual, hemos tenido como, nosotros llevamos un año y hemos tenido la fortuna de ganarnos, por ejemplo, 2 becas de estas de concursos este año, las dos, que fue una cosa muy loca porque fueron muchas cosas para hacer.
pero es ver que sí se puede y que realmente cuando uno formula bien y comunica bien lo que uno quiere hacer, pues realmente sí se puede. Lo que estamos buscando ahorita es poder tener una serie de patrocinios transversales dependiendo de las franjas que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos una franja dedicada a niños y jóvenes talentos de Colombia y ahí queremos apoyarnos mucho en empresas y fundaciones que pues se dediquen a la niñez o que hagan productos que tengan que ver con eso y ya pueden ser empresas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, estamos pensando en Prismacolor, ir a decirle, mira, nosotros tenemos esta franja y nos gustaría que ustedes nos dieran la plata para eso, pero esto acá es como top secret, ¿no? Creo que solo lo he hablado como con mi socia y me va a matar. Eh, pero, pero como, ¿sabes? Nuestra franja se llama Play jugando con música. ¿Y qué te parece si cada vez que saquemos a los niños, ustedes nos dan un kit de Prismacolor y ellos pintan sus sueños musicales con Prismacolor y entonces a ustedes les sirve como de comercial súper bonito para mostrar como esta labor que estamos haciendo conjuntamente. Por ejemplo, y bueno, ya me van a matar con esto, pero sí, es un ejemplo de lo que se nos ocurre. O, por ejemplo, ir a buscar una universidad o buscar el mismo Iber Academy y decirle, queremos sacar alguno de tus jóvenes talentos en la franja, pero para sacar la franja, pues necesitamos plata. Entonces, ¿qué te parece si tú nos financias y nosotros sacamos un par de jóvenes talentos, etcétera? Bueno, gana, gana. Pero yo creo que eso es lo que vamos a buscar ahora. Este año realmente no nos concentramos mucho en eso, por lo que teníamos pues estas dos becas que nos ganamos y que requirieron mucho trabajo también. Súper, Irene. Bueno, yo creo que yo estaba muy pendiente de Concertante. De hecho, pues yo soy de la Sergio, entonces gran parte de lo que has hecho también con los festivales que han hecho en la Sergio, pues han estado muy cercanos y fíjate que siempre guardé como admiración por todo este músculo que se estaba moviendo y estaba creciendo. Entonces, pues Muchas gracias. quisiera saber si alguno de nuestros participantes tiene alguna pregunta. Aprovechen, ella es una dura, aprovechen porque el tiempo es cortito y chévere si tienen alguna Y pregunta. lo que quieran preguntar, pues yo la verdad lo que les digo, o sea, todo ha sido como muy empírico también y muy desde la experiencia, pero es que yo creo que de eso se trata la gestión. Yo creo que la gestión no tiene como una sola respuesta eh, y todo es lanzarse al agua. Yo creo que nadie tiene el camino, vuelvo a lo mismo, nadie tiene el camino como hecho, trazado, la respuesta correcta, porque además todo depende mucho de lo que cada quien quiera, del proyecto que cada quien esté consolidando. Pero yo sí pienso mucho lo que decías tú ahorita, Felipe, que la plata está ahí, solo hay que ir a buscarla, solo que nos toca es cambiarnos el chip, porque nosotros no sabemos buscar la plata. O sea, a nosotros muchas veces nos cuesta cobrar por lo que nosotros hacemos también, y eso ya tiene que pasar a otro plano, o sea, nosotros, no quiere decir que es que uno no, pues mejor dicho, pues por todo tiene que cobrar, no, pero si uno tiene que empezar a ponerle ese valor y darle el valor a lo que uno hace, porque pues si uno no le da el valor, pues la otra persona mucho menos. Y sin miedo, igual con los grupos de cámara también pasas un montón y aprovecho y meto la cucharada. Por ejemplo, eh, yo aprendí mucho de eso, que una vez mandé la propuesta de mi cuarteto al Teatro Estudio, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y me dijeron, bueno, ¿y ustedes cuánto cobran? Y yo ni siquiera lo había pensado, o sea, fue como que yo no sabía que ellos me iban a preguntar, yo pensé que ellos me decían, para eso nosotros tenemos tanto. Y yo quedé así en blanco y yo solamente dije como, no, 4 millones. Y la señora se quedó mirándome así y me dijo, no, te voy a dar una lección para la vida. Ustedes son porque cualquier otra persona me dice, bueno, pues me pidieron eso, eso les doy, ¿saben? Pero entonces es cuando uno muchas veces sí no le da el valor. Eso, no sé si alguien más por ahí. Si alguien tiene una pregunta y le da pena abrir el micrófono, puede escribirla por el interno. Yo las puedo leer aquí.
Ire, yo tengo una inquietud. Hola a todos. Digamos que aquí la mayoría de nuestro público, de lo que estoy viendo, son chicos menores de 15 años, ¿no? Digamos que ahorita es estudiar, estar en ese proceso de estudiar, de participar en festivales, etcétera. ¿Cómo se puede entrenar, digamos tú? ¿Qué le dirías a tu Irene de 9 años? ¿Cómo entrenas ese músculo de la gestión o de la creatividad? ¿Cómo puedes moverte a nivel, digamos, de estoy estudiando, yo qué sé, en una academia o estoy en el básico del conservatorio, pero quiero, a raíz de esta conferencia, quisiera entrenar ese músculo que tú acabas de decir? Obviamente el asunto de la plata, bueno, puede estar ahí o no, pero también entrenar como ese tipo de gestión. Pues bueno, yo diría varias cosas. La primera es, si yo me encuentro en este proceso de formación, una de las primeras cosas que yo me empezaría a preguntar es cómo voy a hacer para que mis conciertos se llenen más. Eso puede ser un muy bonito paso para empezar a saber cómo comunicar lo que uno hace y cómo hacer que la gente tenga ese gancho con lo de uno, que uno diga es que yo sí quiero ir al concierto de mi primito, por ejemplo, o si quiero ir al concierto de mi amiguito del colegio que va a tocar o lo que sea. Em, porque sí, o sea, porque me mandó una tarjeta de invitación muy bonita, porque me dijo de que iba a tratarse de este concierto de una manera muy creativa, no sé, hizo un video en sus redes sociales contándome de una forma que nadie me había contado lo que iba a tocar. Es, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas yo me lo pondría como meta, como, bueno, yo cómo me puedo destacar en lo que yo estoy haciendo ahorita, puede ser en mi concierto final del semestre, voy a lograr que asista más gente, bien sea presencial o virtualmente. Hay varios ejercicios ya, digamos, de la parte creativa que se pueden hacer. Hay un ejercicio que yo pongo, que es un ejercicio que me pusieron a mí a hacer cuando empecé a hacer la maestría en gestión que no terminé. Y es pensar en una disciplina completamente opuesta o diferente a la música, por ejemplo, y pensar de qué manera esa disciplina puede ligarse a la música. Entonces pongo un ejemplo. Si a mí me dicen, mm, ¿cómo se te ocurre que la psicología puede estar vinculada a la música? Suponiendo que la psicología es una pasión de alguien y dice, "Uf, yo siempre he querido como hacer algo con eso y con la música, pero pues no se me ocurre. ¿Cómo se te ocurre que esas dos cosas pueden unirse?" Ver, pues no sé, así pensándolo rápido, lo primero que se me ocurre es el tema, digamos, de psicología deportiva, pero aplicado a la psicología musical, porque si los deportistas tienen un psicólogo deportivo, ¿no? Que les trabaja la mente por esa ansiedad que puede llegar a tener un deportista de alto rendimiento, pues ¿por qué no a los músicos que también manejamos altas dosis de ansiedad y además que necesitamos una gran tolerancia a la frustración? ¿Sí? Porque en la música pasa mucho eso, que yo me presento a una convocatoria, no necesariamente voy a ganar, pero es como un golpe, ¿no? Como, ay, pero yo, o no sé, o estudié tanto para el concierto y llegué y cometí el error que nunca había cometido, entonces pues la frustración, ¿no? Entonces como que esa tolerancia a la frustración es puramente, ¿no? Y si alguien tuviera como esa inquietud de la psicología y de la música, pues qué nota sería que empezaran a trabajar un poquito de la mano esas dos disciplinas, así como se hizo con la psicología deportiva. Volvemos a lo mismo, seguramente ese campo de la psicología deportiva nunca había existido hasta que a alguien no le surgió la inquietud y ahora es un moldecito, ¿no? Que alguien pues puede llenar. Por ejemplo, eso, entonces pensar otra cosa, no sé, cómo se puede ligar la arquitectura con la música o cómo se puede ligar la biología con la música. Entonces, por ejemplo, eso, pues son como ejercicios así, como lo primero que se te venga a la mente, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Entonces, uno empieza así, de verdad, a pensar como en soluciones, ¿no? Entonces, como que biología con música, o medicina con música. Y de repente yo me acuerdo de cosas, ¿no? Que se me vienen a la mente, como que vi que al coronavirus le habían puesto, o sea, unos científicos de MIT musicalizaron las cadenas como de células del, bueno, yo no sé de esto, ¿no? Pero musicalizaron el virus prácticamente, entonces suena, o sea, el virus, pues como es un organismo vivo, pues también por dentro todos los movimientos los musicalizaron y así, o sea, oyéndolo pudieron entender cuál era el movimiento como de su cadena de células, bueno, yo no sé cómo se llama eso, porque la verdad estoy pues, inventando, pero sé que lo musicalizaron y gracias a la música que le pusieron a eso pudieron descubrir cómo se comportaba el virus. Es muy loco, pero ¿quién iba a pensar que a través de un recurso como voy a, pues ponerle como, sí, voy a poner a sonar las frecuencias del virus, voy a entender esas cosas?
Eso, por ejemplo, son aplicaciones que a uno no se le ocurren, pero son ejercicios de creatividad, como de, ok, necesito buscar una solución creativa a algo, empiezo a hacer esas conexiones y a pensar lo primero que se me venga a la cabeza y ahí empiezo como a tener como esas chispas de, como de ejercicio mental y creatividad. Eso me parece chévere de hacer. A nosotros nos ponían a hacer eso mucho en gestión, pero pues obviamente ya digamos con una meta muy clara. Por ejemplo, como miren, tengo un barrio en Bogotá que es muy inseguro y tengo un recurso que es poner una orquesta a tocar en ese barrio. ¿Cómo crees que la orquesta va a lograr resolver el problema de seguridad del barrio? Y uno queda un poco chiflado, pero pues uno empieza a pensar y uno dice, ve, pues sí, ¿por qué no? Si el barrio es súper oscuro, por ejemplo, pues aumenta la inseguridad y por las noches es terrible, roban a todo el mundo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner una tarima con full luces y todas las noches a las 8 de la noche voy a poner a sonar música ahí. O voy a poner un sensor musical que cada vez que alguien pasa, entonces dispare allá una música que alerte a las personas que está pasando. Yo qué sé, si entonces pueden ser mecanismos como para reforzar la seguridad del barrio, pero a través de la música. Eso, literalmente, esa fue una pregunta que nos hicieron una vez así en un ejercicio grupal para hacer chispas de creatividad en gestión. Puede funcionar hacer ese tipo de cosas, empezar a preguntarse eso en casa y mirar. Súper. Gracias, Ire. No, pues no sé, igual sí respondí a la pregunta. Igual también sé que si uno googlea y pone como ejercicios de creatividad, salen muchas cosas por ese estilo, o sea, como una serie de juegos de preguntas o como ejercicios mentales para hacer que literalmente uno puede, pues puede empezar a hacer. Yo lo hago mucho con eso, como bueno, ¿cómo puedo ligar esto con esto otro? O cómo puedo, la misma pregunta que les hacía, ¿cómo puedo destacarme en esto? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor para esto? Casi siempre, pues casi siempre lo hago así. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy básico con esta charla. Yo decía, bueno, o sea, ¿de qué hablo de gestión que no sea lo mismo que uno encuentra en Wikipedia? Sí, como, y yo creo que ahí, pues, lo destacado es uno poder decirlo como desde la experiencia, pues, porque creo que lo que yo les diga hoy, pues, no se los va a decir nadie más, porque es muy personal, o sea, lo que yo les estoy compartiendo es completamente personal. Entonces yo dije, pues, en vez de como poner el mismo listado de la bibliografía que pueden ir a revisar y los ejemplos, yo dije, bueno, pues de pronto juguemos con el tema de las galletitas, que me parece chévere, que es como toda una teoría que me he construido yo sobre el molde y las galletas. Eh, Eso, por ejemplo, es una manera de decir, bueno, pues va a ser diferente, no sé si les gusta o no les gusta, pero es diferente, por lo menos. Entonces, ahí está. O sea, es como pensarme mucho eso, como qué es lo que voy a destacar. Creo que eso es un buen ejercicio. No, muchísimas gracias, Irene. No, yo salgo así lleno de un montón de ideas. Y Claudia también. Claudia, nuestra directora general, está por aquí y ella está tomando atenta nota porque créeme que nos funciona un montón todo. Entonces, pues agradecerte a ti, Irene, agradecerte un montón por toda tu experiencia. Yo creo que es muy enriquecedor también para los chiquiticos que tenemos en el festival que estén pendientes de la información que diste, porque pues finalmente ellos y nosotros que aún estamos jóvenes somos los que vamos a cambiar este mundo, ¿no? Vamos a cambiar la perspectiva que se tiene, ¿no? De las nuevas escuelas, la nueva educación, la nueva pedagogía, la nueva gestión. Entonces, muy bonito tu proyecto, gracias por compartirnos tu experiencia. Ana Cabrera es una participante desde México y ella agradece, dice, yo ya me tengo que salir de la reunión, pero quería agradecerte a ti, Irene, pues fue sumamente interesante y enriquecedora. También gracias Ay, a todo, gracias. al festival, a la COR. Y nada, Irene, pues muchísimas gracias de nuevo. Yo no paro de agradecerte, pero es que fue sumamente enriquecedor. Entonces, Ay, pues pues no, muchas gracias a ustedes, de verdad. Espero que podamos compartir en más espacios porque me parece genial. Y también pues felicitarlos y aplaudirlos mucho por esta iniciativa que, como tú lo acabas de decir, estas son las cosas que sí, poquito a poquito nos van cambiando pues el país, luego el mundo, seguro sí, pero gracias a esos pequeños ladrillitos que uno va poniendo, yo sé que sí van, pues como que a futuro van pasando cosas más bonitas, así que felicitaciones también a ustedes. muchísimas gracias, Irene. Y a la corda es tu casa. Bienvenida cuando Igualmente necesites. les digo eso de parte de concertante. Bueno, entonces muchas gracias a todos nuestros participantes. Espero que haya sido una experiencia a la corda muy favorable.
Estamos atentos, nos preguntan si la vamos a compartir en otra plataforma. Vamos a charlarlo con Irene, a ver ella qué opina. Por supuesto, yo feliz. Claro que sí, Súper. Bueno, autorizadísimo. les estaremos informando en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Gracias también a Maca. Eh, Muchísimas gracias a Maca. Siempre muchas Solo gracias. tenemos que cortar la parte del Prismacolor para evitar problemas Sí, 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 sí. posteriores. Bueno, entonces los dejo y tengan una bonita noche. No se pierdan las otras conferencias que tenemos. La siguiente es el día de mañana con el maestro Gregorio, que va a hablar de lutería, mantenimiento y cuidado de nuestros instrumentos de cuerda frotada. Y la siguiente es de nuestro aliado Cuatro Cuerdas, nuestro maestro Iván Rendón, que va a hablar sobre cómo ser profesor y no morir en el intento. Interesante, ¿no? Entonces los esperamos. ¿Listo? Bienvenidos todos, bienvenidos a la corda y tengan una bonita noche. Chao, gracias.